Y continuando con nuestra conferencia, pues decíamos que yo había creado mi propia metodología, que a través de los años de desarrollar un tipo de entrenamiento que yo había estudiado, más todos los años que yo había caminado en el camino espiritual, hicieron que creara una metodología propia, que aunque a mí no me gusta hablar de metodologías porque siento que nos encajonan, pero bueno, digamos que es como la creación de algo que yo entendí que en toda la vida nos lo habían dado por separado y que estaba unido, que nos estaban dando en la vida como las emociones por un lado, los pensamientos por otro, que nos daban que el cuerpo físico se tenía que atender separado de lo que sentía las emociones y de lo que era el espíritu, y todo nos lo daban como por separado. Entonces, cuando realmente entendí y me di cuenta de que nada estaba separado, sino de que todo estaba conectado, pero que para volver a tener esa reconexión, por eso le llamé a esa metodología que creé coaching reconectivo, entrenamiento reconectivo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que reentrenar para rediseñarnos y conectar todo lo que hemos entendido que iba por separado, para poder alinear, para poder unir los interruptores de las emociones con el cuerpo, de los pensamientos con las emociones y con el cuerpo, y del espíritu que le da vida a toda esta materia con nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Y eso es coaching reconectivo. Coaching reconectivo es rediseñarte a ser tu mejor versión, a enfrentarte a ti mismo, a encontrar qué es aquello que inconsciente o conscientemente no te atreves a enfrentar, aquello que te bloquea, aquello que no te permite avanzar, y que aunque hay días que te propones que vas a hacer un cambio, no eres capaz de iniciarlo nada más que unas horas, un día o una semana. Entonces, eso es lo importante, trabajar la química del cuerpo, que muchas personas no han entendido que cosas que les pasan o actitudes que les pasan tienen que ver con la química del cuerpo. La química del cuerpo es la que hace que se graben de algún modo informaciones de pensamiento en las células. Quiere decir que cuando nosotros tenemos pensamientos repetidos durante un cierto tiempo, sean los que sean, nos encanten o no, quedan grabados recorriendo nuestras células como una forma o una actitud de forma continua. Lo que ocurre es que esos químicos ya se hacen normales en nuestro cuerpo. Cuando nosotros realmente queremos cambiar una actitud y tenemos la intención de hacerlo, pero la intención a veces no es suficiente, porque muchos días hay muchas personas que tienen la intención de ser mejores personas, pero no lo han logrado. Tienen la intención de ser más felices y no lo han logrado. Tienen la intención de estar más sanos y no lo han logrado. Entonces, ¿qué pasa? Que esos químicos del cuerpo, esos pensamientos que durante un determinado periodo de tiempo le hemos dado a nuestro cuerpo, esos químicos del cuerpo han hecho que nuestras células se vuelvan adictas a ese químico, a esa forma de pensar. Entonces, lo que ocurre es que esos químicos quedan distribuidos por el cuerpo, y cuando nosotros queremos cambiar de actitud, ¿qué pasa? Que las células hacen un llamado a nuestro cerebro y las células le dicen: oye, ¿qué tal? ¿Dónde está mi dosis de victimismo de hoy? No me has dado esa dosis de victimismo, de esa actitud, de los pensamientos y los químicos que va a segregar ese tipo de actitud. ¿Dónde está mi dosis de encabronamiento? Hoy no me la has dado. ¿Dónde está mi dosis de tristeza? Porque digamos que la mayoría de la humanidad hoy en día pues están en actitudes o bien de encabronamiento, victimismo, ansiedad, tristeza de algún modo, aunque algunos engañen a la gente que le rodea o a la sociedad, pues no se pueden engañar a sí mismos cuando uno duerme en la almohada, ¿vale? No te puedes engañar a ti mismo, podrías engañar a los demás, pero no podrías engañarte a ti.
Bien, entonces lo que hacemos es que cuando queremos cambiar de actitud, ¿qué pasa? Que como nuestro cuerpo ya se ha hecho adicto químicamente a esos pensamientos y esos pensamientos han segregado esos químicos a través del cuerpo que han dejado al cuerpo como anclado a una adicción, aunque tú quieres cambiar, las personas tratan de cambiar, pero no pueden, hay como algo que los detiene. Y ese algo que los detiene hay que romperlo. Es como no solo romper una acción, sino como una desintoxicación, ¿no? Hay gente que atiende, como yo digo, desintoxicación física, ¿no?, del cuerpo, y digamos que cuando uno se hace un entrenamiento, se hace una desintoxicación mental y del alma, ¿vale? Por así decirlo. Es una desintoxicación de las actitudes que te dañan, de las que no dejan que tu alma cumpla con aquello que quiere vivir, expandir y evolucionar dentro de ella, y con aquellas acciones que te detienen. Entonces, eso es lo que realmente hace una transformación, que ocurran actitudes distintas, esas actitudes te lleven a hacer acciones distintas, y todas esas acciones y pensamientos realmente te lleven a sentir dentro de ti esa paz, que estás alineado con lo que realmente tú en tu alma deseas hacer, con lo que es tu propósito y con lo que deseas cambiar sobre ti. Hay mucha gente que realmente quiere cambiar, pero muy pocos han tenido la voluntad de hacerlo. Y la voluntad es algo que, aunque mucha gente no sepa, es una actitud, como diría mi maestro, más divina que humana. ¿Por qué? Porque hay emociones que están ancladas en nuestra parte del cerebro más racional, y digamos que la voluntad está anclada en nuestra parte del cerebro más divina, la parte donde nuestro ser, nuestra energía espiritual se relaciona con nuestro cuerpo. Entonces la voluntad y el amor incondicional son actitudes de nuestro ser espiritual, son actitudes divinas. Y el resto de emociones, como pues la angustia, la tristeza, el victimismo, el miedo, la rabia, son actitudes de nuestra neurocorteza, de las redes neuronales más básicas, donde todos los miedos y todos los juicios que tenemos desde que nacemos hasta ahora han sido guardados o registrados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué mucha gente quiere cambiar y no puede hacerlo? Porque no basta con decir voy a hacerlo. Hay que hacer acciones diferentes, hay que romper esa química del cuerpo, hay que cambiar esa información en nuestras células, y que esas células lleven esa nueva información, de esas nuevas formas de pensar, de esas nuevas actitudes reales, que no sean de voy a hacer, quiero hacer ese algo, no, que realmente ocurra, que la voluntad te haga trascender ese momento en el que estás paralizado, ese momento en el que sientes que hay cosas que te encantaría hacer, pero que no es tu momento, no tienes el tiempo, no tienes el dinero, no sabes cómo. O sea, todos los argumentos que tu mente racional, tus redes neuronales más básicas te van a dar. Hay momentos en los que yo le digo a las personas que yo soy coach, soy una entrenadora, pero también mi misión es ser maestra espiritual, ambas cosas, por eso mi metodología es única. Y no espero ni caerles bien, ni ser la maestra más correcta con mi lenguaje. ¿Por qué? Porque aunque tenga palabras maravillosas para expresar a los demás, también hay momentos en que necesitan realmente las personas escuchar la basura que están creando a su alrededor. Y a mí no me gusta envolver la mierda en papel de regalo. Quiere decir que cuando una persona, para cambiar algo, necesita escuchar ese algo, no se lo voy a dar en papel de regalo, me gusta que lo escuche tal cual es y tal cual lo está creando en su vida. Entonces eso hace que la persona pueda reaccionar. La única forma de poder realmente cambiar es ser consciente de cómo eres tú. Hay gente que realmente no se conoce, yo diría la mayoría de la humanidad que no ha iniciado un camino realmente emocional y espiritual, no se conocen, no se han enfrentado a sus miedos, no se han enfrentado a sus debilidades, y creen que por tener un buen trabajo, una tarjeta de crédito o una casa y un coche,
realmente pueden haber alcanzado el éxito. Pero realmente el éxito, ¿qué es? El éxito es poder tener emocionalmente paz, sentir ese amor equilibrado dentro de ti, sin apego, sin desasosiego por poseer a otras personas, porque otras personas te posean a ti. Realmente el éxito es amarte de forma incondicional, saber que puedes vivir en cualquier lugar del mundo, con cualquier persona del mundo y podrías empezar de nuevo. Entonces, el éxito es que haya una coherencia, una armonía y una voluntad dentro de ti para lograr aquello que quieras sin cuentos ni excusas. Cuando llega ese momento, es que me estoy riendo porque aquí mi equipo está haciendo algunas cosas y las acabo de ver de frente. Bueno, a mí me gusta que todo sea natural y cuando hay que reírse, pues también, ¿vale? Aunque sea detrás de cámara. Bien, entonces, lo que hace de diferente una transformación es unir todo eso, transformar pensamientos, acciones, lenguaje, importantísimo, un lenguaje en coherencia e impecable con todo lo que estamos diciendo. La mayoría de las personas dicen que son honestos, pero si yo dijera la descripción que manejo de honestidad en esta escuela, os daríais cuenta que muchos de vosotros no sois honestos con vosotros mismos. Y diréis, ¿por qué? Porque la definición de honestidad que yo manejo en esta escuela es que tú eres la coherencia de aquello que piensas, que dices que vas a hacer, que haces al final como acción y también de lo que sientes. Y muchos sé que probablemente no sentís en coherencia todo lo que realmente estáis haciendo. Hay personas que creen o han escuchado que X trabajo, X pareja, tener este tipo de coche, tener este tipo de casa, pues realmente piensan que eso les da éxito, como he dicho antes, como he compartido. Pero cuando se sienten y están en la noche o en un momento solos con ellos mismos, no pueden sentir que están alineados con esa felicidad, sino que tienen cosas. Y señores, yo les voy a decir que no es lo mismo tener cosas que ser feliz. Ser feliz es dominar tus emociones, tus pensamientos, ser cada vez un ser más divino, más espiritual, que tu poder personal sea capaz de dirigir tu vida, que puedas elegir qué acciones vas a tomar en un presente. ¿Por qué? Porque el que yo no reaccione de forma instintiva y animal como estamos acostumbrados, que yo pueda dominar ese estado de, en esta situación de miedo o de incertidumbre frente a esta experiencia, que yo pueda ser capaz de decir, bueno, ¿qué me está poniendo esta experiencia? ¿Qué me quiere enseñar esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender de ella? ¿Y cuál sería la decisión que sería mejor para mí y para las personas con las que voy a compartir esta experiencia? O sea, ¿qué sería realmente lo que yo podría elegir y qué es lo que me quiere enseñar esta experiencia? ¿Por qué mi ser me trajo a vivir esta experiencia? Utilizar esa sabiduría divina que está dentro de nosotros y que las personas realmente no son conscientes. Muchas personas piensan realmente que el camino espiritual, ya lo he dicho en muchas conferencias, pero me gusta repetirlo, que el camino espiritual es llevar una cierta ropa, tocar tantanes, hacer cánticos, tener cristales, dar sanación y no. El camino espiritual puede tener muchas cosas bonitas para compartir, pero realmente la definición de un camino espiritual es el dominio sobre nosotros mismos. O sea, el camino espiritual es que nuestro ser espiritual sea el que guíe y domina a este cuerpo físico y de materia, domina sus emociones y las emociones a través del cuerpo y de la célula. Entonces, el camino espiritual no es más que el autodominio, la conquista de uno mismo, de este reino que es nuestro cuerpo de materia, digamos,
pues estas tierras y este reino debe de ser conquistado por el ser divino que lo habita, por la diosa o el dios que lo habita, ¿no? Esa chispa divina que somos una partícula dentro de cada parte de toda la humanidad, ¿vale? Entonces realmente el camino espiritual es eso, así de sencillo. Te puedes poner cualquier tipo de ropa, te puedes poner cualquier tipo de música, pero realmente lo que te va a hacer diferente va a ser la voluntad de dominarte a ti mismo, dominar tu rabia, dominar tu victimismo, dominar tu ego, esa altanería, la soberbia, dominar la falta de amor, entender la forma de amarse espiritualmente, sin apegos y en libertad, para poder ser ese amor especial y único, que no solo nos amemos a nosotros en esa forma, sino que seamos la fuente que irradia a las otras personas esa forma de amarlo, que no es en posesión, que no es animal ni instintiva, sino algo sublime y elevado. Entonces, realmente el camino espiritual es tener la voluntad de dominar tu cuerpo y tus emociones. Y muchas personas pues creen que es algo mucho más de fuera, mucho más de la ropa, de los adornos, como he dicho antes, y de lo que hoy en día nos venden, que es la espiritualidad. Hace pocas semanas escribí un artículo de que está de moda ser espiritual, y pues tanto está de moda que pues está de moda vender todo, ¿no? Como para parecer espiritual está de moda que hables de ciertos temas, aunque no tengas ni idea ni nunca hayas vivido como una persona espiritual, pero que sepas hablarlo y sepas la teoría, pues queda muy bien. Que lleves una determinada ropa también te hace muy interesante. O sea que realmente la gente, como es algo que está de moda, quieren parecer espirituales, pero señores, querer parecer espiritual es como querer parecer otra cosa de las que nos vende la sociedad. Si tú no te has convertido en la persona que deseas ser, si tú no has luchado con toda tu voluntad para ser esa persona que quieres ser, no sirve de nada. No sirve de nada que parezca espiritual, porque si en realidad no has alcanzado esa transformación, no has conseguido que tu trabajo esté enfocado desde otro ángulo más grande, que no has conseguido que tus relaciones realmente se nutran de un amor diferente, cuando no has conseguido realmente que todo lo que haces esté mucho más grande, mucho más sabio y mucho más brillante que antes. Realmente, cuando te conectas a esa transformación emocional, ¿qué es lo que ocurre? Que eres autoconsciente, consciente de tus limitaciones, y tú no puedes cambiar nada si no eres consciente de ello. Entonces, aunque a veces parece muy duro decir, me voy a enfrentar a mí mismo, a mis limitaciones, a mis miedos, a mi oscuridad, bien, más miedo tendría que darte la ignorancia, porque a veces ignorar lo que te da miedo, lo que te da rabia, lo que te encabrona o de qué te quejas, te debería dar más miedo la oscuridad en ignorancia que en conciencia, porque cuando tú eres consciente de algo, te hace el gran regalo de poder elegir qué vas a hacer con ese algo. Y eso es lo que ocurre en esta escuela y en estos entrenamientos. La autoconciencia de saber que cuando yo me enfrente a mí mismo, voy a convertirme en mi mejor versión, porque esa mejor versión va a salir cuando yo empiece a pulir como un diamante todas las capas que no permiten ver ese brillo, todas las capas que opacan todo eso que yo puedo ser. Cuando empezamos a quitar, muchas personas me dicen, wow, ¿qué has hecho? ¿Qué me has puesto? Y siempre les digo lo mismo, yo nunca puse nada, solo quité lo que sobraba. Solo quité lo que sobraba. Por eso es tan importante realmente conocerte a ti mismo y enfrentarte a ti. No vale con realmente leer solo un libro, ni siquiera el mío.
O sea, hay muchas personas que me escriben y me dicen, wow, tu libro me ha ayudado mucho en este proceso, ha iluminado mucho mi camino. Y digo, ¡ay, qué bonito! Pensar que todo eso lo han sentido personas que no las conozco y han sentido eso, pero aún así, para una transformación realmente fuerte, es muy importante llegar a un entrenamiento, poder vivir un proceso en el que entienda ese conocimiento espiritual, lo grabes en tus células, en tu ADN, te enfrentes a ti mismo, para que toda la sabiduría de todas las experiencias que has vivido sea el trampolín para el resto de tu destino. Para que todo lo que antes no le encontraba sentido, ahora tenga una respuesta. Y para que cuando haya una experiencia que te pase, sepas para qué te está pasando esta experiencia, qué es lo que tengo que aprender de ella, qué es lo que aún no he aprendido y estoy repitiendo, y mi ser me está llevando a volver a vivir esa experiencia. Entonces, ¿cuál es el regalo más grande que un ser humano puede tener? El autoconocimiento, la sabiduría de ser un ser espiritual viviendo una experiencia material en este plano, sabiendo cómo crear otras realidades, cómo transformar la química de su cuerpo cuando tiene que cambiar una actitud, y teniendo la voluntad de, una vez teniendo ese conocimiento, la voluntad de hacerlo. Eso realmente es una transformación. Conocer todas las maravillas que hay en ti, pero también toda la oscuridad que hay en ti, porque solo el conocimiento total de ti te dará el poder para poder cambiar el resto de tu destino. Hay muchas personas que no entienden que el destino no se cambia a largo plazo, siempre se cambia en el presente. Hay personas que siempre están pensando en un planning del futuro, pero realmente es cuando eres capaz de dominar tu mente, de acallar a tus redes neuronales más básicas y permitir que tu ser, tu divinidad, en un estado de paz, sienta el presente, lo guíe, y que tu cuerpo sea el que sirva para esa experiencia en el modo en el que hay que vivirla, en las decisiones que hay que tomar. Y hay muchas personas que nunca, jamás, ni siquiera han podido sentir el presente, porque su pensamiento o está en el pasado anclado en el dolor, en la angustia y en el victimismo, o está en la incertidumbre y la ansiedad del futuro. Pero pocos han conseguido realmente vivir en el presente. Vivir en el presente sin estar aturdidos por el pasado y por el futuro. Y wow, ahí es donde está la magia de un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Tener el autodominio de poder acallar su mente y sus emociones para poder con su ser darle órdenes a su cuerpo y a otras partes del cerebro en la forma que tienen que actuar desde ese amor, desde esa paz y desde esa sabiduría que está allá dentro de nosotros y que no hemos podido despertar. Entonces, a veces nos hacemos tanto caos en la cabeza pensando que el camino espiritual es algo como tan enredado, si realmente es el dominio. El camino espiritual es el dominio de nuestras emociones, el dominio de nuestros pensamientos y de nuestro cuerpo, es el autodominio, el ser, el ser que domina todo lo que es, que tiene la sabiduría, que es capaz de extraerla y de elegir con conocimiento, de aprender de cada experiencia que vive, y de que cada experiencia que vive sea una expansión de sabiduría en su alma, para que no vuelva a repetir la experiencia. ¿Os suena eso de esto ya lo he vivido antes, ya me pasó antes con otras personas, en otros trabajos o con el dinero? Ya he vivido estas experiencias, ¿por qué me vuelven a suceder con otras personas esas mismas experiencias? ¿O por qué me vuelve otra vez a suceder algo con el dinero? O sea, no sabemos por qué nos suceden esas experiencias, ¿verdad? Bien, las experiencias en la vida se vuelven a repetir cuando tú no has aprendido
qué conocimiento tenías que extraer de ella y qué actitudes tenías que cambiar de ti. Cuando tú no has aprendido las actitudes y los conocimientos de esa experiencia, tu ser te va a llevar a que vivas esa misma experiencia, no importa si pasan unos años, o en una diferente persona, o en un diferente trabajo, o en otra forma, te va a volver a llevar a vivir esas mismas experiencias hasta que tú te apoderes de ellas. ¿Y sabes qué significa apoderarse de algo? Quiere decir conquistarlo. Conquistarlo es hacer las cosas diferentes, aprender qué es lo que no estabas haciendo y tener el valor de hacerlo. Entonces lo habrás conquistado. Y bueno, es así. Parece sencillo, otros parece más difícil, pero yo diría que dentro de la voluntad. Yo le digo a las personas que soy una entrenadora y una maestra espiritual, ambas cosas unidas en una, que es la fusión de esta metodología que yo creé, el coaching reconectivo, porque he aprendido a través no solo del estudio, sino del autoconocimiento en mí, de mis propias experiencias, lo que es realmente superarse, lo que es realmente conocer tu oscuridad y hacer que brille tu luz puliendo esa oscuridad, lo que es enfrentarte a tus limitaciones y a tus miedos para hacer que salgan tus máximas creaciones. Entonces, cuando las personas me dicen que no pueden, ya sé que no es verdad, porque yo ya lo hice y he visto otras personas, miles de personas hacerlo en los entrenamientos. Y si una persona puede, el resto puede. La diferencia es empezar a elegir el camino hacia algo más grande, y hoy en día la gente está conformada con tener cosas, como he dicho antes. Están conformadas, bueno, yo tengo un buen trabajo, no soy feliz, pero pues no está mal, me pagan bien. O tengo un buen coche, o tengo una pareja con la que estoy cómoda. Y escúcheme lo que acabo de decir, que es buena gente, que es buena gente, pero no están hablando de ser felices. Realmente hay personas que están hablando de que tienen un buen trabajo, que tienen una buena pareja, que se porta muy bien, que tienen una tarjeta de crédito, pero no pueden escuchar dentro de ellos, pero soy inmensamente feliz. Siento la sabiduría que hay dentro de mí, siento que soy más que un cacho de carne, siento que puedo crear mi trabajo, mis negocios, mi prosperidad desde un ámbito más grande, desde un poder, desde una visión más grande. Cuando también entreno a empresarios, les explico lo mismo. Creen que todo está desconectado, pero en realidad todo está conectado. ¿Cómo va a ser lo mismo? Crear una empresa en la que solo ves números, que una empresa en la que primero ves cómo voy a servir al mundo con lo que yo tengo, con qué personas, qué es lo mejor que yo voy a poder aportar al mundo, y que los números lleguen como recompensa de ese poder, de esa alineación con la honestidad, de ese servicio que tú vas a dar. O sea, es todo al revés. La gente primero ve cosas, ve números, pero en realidad primero habría que ver cómo tú sirves al mundo, qué es lo mejor que tienes para dar, cómo te podrías transformar en ser lo mejor para tu empresa, para tu trabajo. Pues imagínate cómo te podrías convertir en ser tu mejor amigo. En ser tu mejor amigo, porque hoy en día la mayoría son sus peores enemigos. Y conste que yo he pasado por mis épocas de ser mi peor enemiga, ¿eh? Lo digo por experiencia. Cuando yo os hablo y os cuento y os comparto cosas, es porque antes las he vivido yo. Y sé lo difícil que es ser tu peor enemiga. ¿Sabes por qué? Porque a otros amigos los puedes decir que no cuando te llaman por teléfono y puedes evitarlos, pero ¿cómo te escondes de ti? Ahí sí que estás jodido, por decirlo de alguna forma. No te puedes esconder de ti cuando fallas en algo, no te puedes esconder de ti cuando tu mente no te deja de aturdir, cuando tus negocios no salen como quieres, cuando tus relaciones no están como tú deseas, y cuando sobre todo no tienes esa paz que te permite alinearte de otra forma. Entonces, te puedes salvar o evitar a algunas otras personas, pero no puedes huir de ti mismo. No puedes huir de ti mismo, y
Eso es lo más importante que yo os podría transmitir hoy. No tengas miedo a conocer tu oscuridad, porque de ella saldrá tu mejor versión. Cuando se pule la oscuridad, cuando te enfrentas a ella, sale tu mejor versión, lo mejor que hay en ti. Y eso es algo grande, eso es algo que solo es para valientes. Por eso el camino espiritual se dice que es el camino del guerrero. ¿Por qué podría decirse que es el camino del guerrero? Porque tienes que tener los huevos y los ovarios de enfrentarte a tus propias basuras, a tus propias limitaciones, a todo lo peor que hay en ti. Y eso, señores míos, no tiene el valor de hacerlo todo el mundo. Por eso se llama el camino espiritual, por eso hay pocas personas que continuamos con una voluntad de hierro, esos seres divinos que estamos creados todos, pero muchos dormidos solo concentrados en su humanidad, en lo básico, en lo superficial, y conformándose con un trabajito, con un dinero, con un algo que le haga estar cómodo. Y señores, la comodidad no quiere decir que sea la felicidad, no quiere decir que sea la sabiduría y no quiere decir que sea la evolución. Y como les digo, el camino del guerrero, que así es como se le llama al camino espiritual, es porque hay que tener toda la voluntad con huevos y ovarios para poder realmente transformarte, convertirte en tu mejor versión y que esa mejor versión consiga transformar tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Y habrá un momento, señores, que cuando te conviertas en tu mejor amiga, tu mejor amigo, te encantará estar contigo. No querrás huir de ti, no querrás evadirte, no querrás darte plantón y anotarás de nuevo tu número en la agenda para tener citas contigo, citas a solas que no incluya estar rodeado de gente o tener algo puesto en la televisión para no escuchar tus pensamientos. Realmente cuando tienes el poder sobre ti, tienes citas a solas contigo para extraer autoconocimiento y después puedes expandirlo y compartirlo con los demás. Y es un regalo poder estar con otras personas que cuando te miran a los ojos saben que quieren ese algo que tú tienes, que no saben lo que es, pero quieren ese algo que tú tienes, y ese algo que irradia tu mirada, tu cuerpo, lo que pasa dentro de ti, es esa alineación, esa honestidad, esa coherencia que está alineado y eres uno con qué. Eres uno con lo que piensas, eres uno con lo que dices, eres uno con lo que haces y eres uno con lo que sientes. Y cuando tú te conviertes en un ser con voluntad, con honestidad, por luchar y ser en coherencia todas esas cosas, tus negocios se transforman, tus amistades también, tus relaciones, pero sobre todo tú mismo. Dentro de ti hay un viaje que no puedes comprar en ninguna agencia de viajes. Y aunque os parezca que hay lugares en el mundo tan exóticos y maravillosos, de verdad, os lo digo que yo viajo mucho por el mundo, he visto lugares hermosos y vivo en uno de ellos, que me fascina y me encanta. Aunque haya lugares hermosos en el mundo, no hay lugar ni un viaje que puedas comprar que sea más místico, más poderoso que un viaje a tu interior. Y eso es una realidad. Así que por hoy voy a dejaros en vuestras reflexiones, si sois honestos con vosotros mismos, si realmente tenéis la voluntad de cambio, y que esta escuela que está en diferentes países del mundo, pues hacemos cada entrenamiento con todo el amor, con toda la voluntad, para enseñaros a ser vuestra mejor versión. Recuerda, eres una partícula divina, un ser espiritual viviendo una experiencia de materia. Tú debes ser el rey de este reino, el dios o la diosa de este cuerpo.
Y ese era nuestro origen. Nos perdimos en el camino hace miles de años y estamos recuperando nuestro origen. Realmente ser los seres creadores que somos con conciencia y con poder en todos los ámbitos de nuestra vida. No tengas miedo a conocerte. Ten miedo a la ignorancia. Ten miedo a los dogmas que te atrapan, a lo que te encajona y te encapsula. Y ten miedo a cómo te manipula la sociedad y no eres libre. Eso sí que da miedo. Solo cuando eres consciente de tu poder personal, puedes ser consciente del juego que hay en la sociedad, en las religiones y en los dogmas, y puedes salirte de ello. Así que hoy quiero despedirme de todos esos seres hermosos que estáis ahí, y yo diría que aquellos que deseéis os espero pronto en los entrenamientos que tenemos en las escuelas de Sal de Ahí en diferentes países. Si así lo deseáis, en la página de Sal de Ahí vais a tener toda la información. Así es que Namaste, que significa, como muchos ya saben, saludos de tu alma a la mía que son iguales, y espero que esta noche tengáis algunas reflexiones con vosotros mismos y tengáis una cita para haceros preguntas y comenzar a ver qué vais a hacer con todo eso que no te gusta dentro de ti. Con todo el poder que tienes, ya sabrás qué hacer con ello. Buenas noches desde Riviera Maya. Namaste.